Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un live con ACOM más. Hoy, miércoles 22 de julio, tenemos el honor de tener a un gran abogado, amigo a quien admiro y respeto muchísimo, con quien tuve oportunidad de compartir experiencia académica fuera de México, a quien agradezco que haya aceptado esta invitación. Guillermo, y como pudieron haber visto, ya proyectamos una pequeña semblanza. Tiene experiencia en la materia penal, hoy se desempeña como abogado de la Fiscalía General de la República y vamos a platicar o vamos a escuchar un poquito acerca del acceso a la carpeta de investigación como derecho a la defensa adecuada en México. Tema interesante, Memo, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Rogelio, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con tu foro. Ya era un tema pendiente el poder realizar alguna charla en algún momento y me da mucho gusto que pueda ser hoy y que podamos utilizar estos medios digitales por la situación que está pasando en el país y que nos acerque un poco más. Ojalá que no sea el último, que haya más oportunidades de coincidir. Agradezco mucho esa invitación de tu parte. Ya 3 años casi que nos conocimos allá en el bello país de Colombia, en esta estancia académica, y que hemos podido fortalecer algunos proyectos, pero sobre todo fortalecer la amistad, la cual te agradezco mucho, y siempre mi estima y mi admiración para ti en este tipo de proyectos, que siempre estás emprendiendo en busca de que los juristas nos podamos seguir actualizando. Muchas gracias por eso. No, gracias a ti, Memo. Muchas gracias por esas palabras y pues bueno, vamos a entrarle porque la gente está muy motivada con este tema. El título ya lo dijimos y me gustaría que empezáramos un poquito acerca de las restricciones constitucionales, ¿no? Al derecho a la defensa en el acceso a la carpeta de investigación, ¿no? Contra facultades del Ministerio Público. ¿Cómo lo percibes tú como especialista en materia penal y estudioso del derecho? Pues mira, este parámetro de regularidad constitucional, que realmente es de donde parte el poder definir el derecho que tiene la persona que está siendo investigada para garantizar su derecho a la defensa en el acceso a los registros de investigación, me parece que en México podemos partir de la orientación que nos ha dado un poco la academia, la orientación que nos ha dado un poco diversos autores, que por una parte nos hablan de aquel derecho que tiene el investigado de poder acceder a esos registros de investigación y de proteger ese derecho que inclusive pues está a nivel constitucional garantizado. Y por otra parte, los autores que han hablado a fondo también sobre ese derecho que tiene la víctima de poder tener esa garantía de que la investigación penal se lleve con la secrecía suficiente para no poner en riesgo la propia investigación. Entonces, me parece que ahí empezamos a dilucidar en el juego de estas dos visiones que se tienen por parte de la academia y sobre todo pues entenderlo, que realmente si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en un caso donde nos toca ser investigados, imaginemos que el día de mañana nos avisan que están llevando una investigación en nuestra contra y entonces nosotros queremos como investigados acceder a saber por qué razón nos están investigando, pues tenemos el derecho a exigir que se nos garantice ese acceso a la investigación. Sin embargo, si nos ponemos del otro lado como víctimas o como ofendidos, podemos entender también ese temor que nos puede dar de que el investigado sepa que ya hay una denuncia de por medio, que ya hay una investigación adelantada en su contra y que por ende pudiera haber afectaciones, no solamente para la materia del procedimiento, para la materia formal, sino también inclusive amenazas para la integridad o la vida de las víctimas, de los ofendidos, de los testigos o de las personas que participan en el procedimiento. Entonces, es muy importante entender que tenemos estas dos visiones, que tenemos estas dos áreas en las que podemos trabajarlas o podemos ser parte y debemos entender cuál es el equilibrio que se va manteniendo. Independientemente de lo que nos han manifestado esos autores, que han sido varios a nivel nacional que nos han compartido este tema, es importante recordar que tenemos una línea de precedentes que ya ha trabajado con anterioridad el Poder Judicial de la Federación. Esto a través de sus tribunales de amparos, en los que en algún momento algunos tribunales han dicho que en efecto se tiene que garantizar ese acceso a la información que está en la carpeta de investigación a favor del investigado, y hay otros tribunales que nos han dicho que en efecto, no obstante que se tiene que garantizar ese derecho, pues también existen limitaciones para garantizar la investigación penal.
Pero ¿qué ha dicho más allá de lo que ha conformado el criterio de los tribunales de amparo? ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus salas o a través del Pleno? Bueno, pues vamos a platicar en este momento acerca de eso, pero no sin antes referirme a algo muy importante que tenemos que tener ubicado, que nos encontramos en un tema que tiene que ver con la investigación penal y sobre todo que tiene que ver en qué etapa se tiene que trabajar este derecho o tiene que garantizarse ese derecho al acceso a la investigación penal y sobre todo en qué etapa es más importante que se garantice. Bueno, me parece que es desde el inicio de la investigación. Recordamos que de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos 3 etapas: la de investigación, la intermedia o preparación a juicio oral y la de juicio oral. En esta charla vamos a hacer a un lado la etapa de juicio oral, vamos a hacer a un lado la etapa intermedia y nos vamos a enfocar en la etapa que más nos corresponde, que sería la de investigación. Esta etapa de investigación es necesario enfocarnos en que se divide a su vez en 2 subetapas: la investigación inicial y la investigación complementaria. En estas etapas es donde se puede dar acceso a la información que guarda la investigación para un investigado o no. Hay una materia muy en específico de la cual no vamos a abordar, no voy a abordar en esta charla a fondo, sin embargo sí la voy a alcanzar en las conclusiones finales, y se trata de qué pasa con ese acceso a la información de la investigación que tiene que garantizarse en favor del investigado en temas de materias especiales, como lo puede ser delincuencia organizada. Este tema tiene sus particularidades e inclusive en este ámbito de normas especiales, pues se tiene que resguardar por esa secrecía que requiere la investigación, la información, inclusive hasta la vinculación a proceso, es decir, hasta la segunda etapa, hasta la investigación complementaria, en aras de garantizar precisamente la investigación. Pero vamos a enfocarnos en las cuestiones generales de en qué momento en la etapa de investigación inicial se puede acceder entonces a esa información. Bueno, entendemos que existe estas 2 etapas, la etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. La etapa de investigación inicial comienza con el inicio de la investigación y de acuerdo a lo que manifiesta el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la legislación nacional en la materia, nos dice que la investigación da inicio con la denuncia, con la querella o con un requisito equivalente y que termina esta etapa de investigación inicial en el momento que se pone a disposición al imputado ante un juez de control para que conozca su situación jurídica. En esta segunda etapa, la etapa de investigación complementaria, dice el propio artículo 211 del Código Nacional, que inicia con la formulación de imputación y se termina con el plazo de investigación, con la finalización del plazo de investigación complementaria. Hay que entender entonces que el acceso a esta información va a ser necesaria para el investigado en la parte inicial. Para poder comprender un poco mejor este tema, me gustaría hablarles de un ejemplo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos ahí a una persona que se llama, por ponerle un nombre, le vamos a poner Pedro Lozoya Pérez, y resulta ser que este señor Pedro Lozoya Pérez se entera por los medios de comunicación nacional a través de la plataforma de un periodista reconocido a nivel nacional que se le está llevando una investigación en su contra por un delito, por ejemplo, fraude, ¿no? Se está llevando una investigación en su contra por el delito de fraude y entonces Pedro Lozoya quiere saber por qué razón dicen que se le está investigando. Le habla por teléfono a su defensor, se quedan de ver en la fiscalía competente, van hacia donde se encuentra el fiscal y entonces le dicen al fiscal Pedro Lozoya y su defensor: oye, ¿sabes qué? Pues me enteré a través de los medios de comunicación que están siguiendo una investigación en mi contra y pues quiero preguntar de qué se trata. El Ministerio Público, ¿qué tendría que responder en ese momento? Va a decir: ah, sí, déjame notificarte de qué se trata o déjame acercarte a lo mejor ya a una carpeta de investigación existente para que veas de qué se trata. O el Ministerio Público tendría el derecho, incluso la obligación, de reservarse de no proporcionar esa información. Entonces, incluso a lo mejor Pedro Lozoya dice: bueno, si no me quieres decir si hay una investigación o no,
permíteme nombrarte formalmente a mi defensor, Juan Pérez, para que esté al pendiente de lo que sea necesario en cuanto al trámite de la investigación. Y dice el Ministerio Público, pues no, a través de un auto, formalmente expresa el Ministerio Público que no se le va a dar conocimiento a Pedro Lozoya sobre su investigación. Y entonces, si existe esta negativa por parte del Ministerio Público competente, donde le dice a Pedro Lozoya que no le va a informar acerca de nada, porque todavía no tiene características específicas esa persona, como puede ser la actualización de considerarle un imputado en la investigación, entonces, ante esa negativa, seguramente el abogado de Pedro Lozoya le va a decir, oye, pues vamos ante un órgano jurisdiccional competente. En este caso podría ser ante el juez podría ser ante el juez de control, podría ser directamente ante el juez de amparo, y el juez, por ejemplo, si fuera el de amparo, ¿qué tendría que resolver? Entonces, ante esta negativa, ante esta disyuntiva que tenemos de que Pedro Lozoya considera que tiene el derecho a que se le garantice el acceso a esa información de una investigación que a lo mejor están siguiendo en su contra, y ante esta obligación o posibilidad que tiene el Ministerio Público de resguardarse la información por la secrecía que requiere la investigación, el juez competente, ¿qué es lo que va a resolver? Y a continuación les pongo una serie de preguntas que vamos a ir contestando a través de esta charla. La primera sería, ¿cuál es entonces el parámetro de regularidad constitucional o el parámetro convencional que tendría que tomar el juez para poder resolver este asunto? La segunda pregunta que me haría sería, ¿cuál sería la respuesta que tiene que dar el juez competente para resolver si el investigado, es decir, Pedro Lozoya, tiene derecho o no al acceso de los registros de investigación? La tercera pregunta que me haría es, ¿se tendría que conceder la protección constitucional de amparo a favor de Pedro Lozoya? Y la cuarta y última pregunta para nuestra charla del día de hoy sería, ¿ese acto reclamado por parte de Pedro Lozoya sería violatorio de derechos fundamentales? ¿Esa negativa del Ministerio Público estaría violentando los derechos humanos de Pedro Lozoya o no? Bueno, pues para responder estas interrogantes, esta serie de interrogantes, podemos responderlo a través de los criterios que ha enmarcado el Poder Judicial de la Federación. Ha tenido una línea de precedentes a través de los cuales ha interpretado si los órganos de amparo, y en este caso las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué es lo que tienen que definir? Bueno, en particular los órganos de amparo, ¿qué tendrían que definir? El Poder Judicial de la Federación, sobre todo los tribunales de amparo, han considerado que en efecto, por un lado, el investigado tiene derecho al acceso a esa información en respeto de su derecho a la defensa y sobre todo en respeto al debido proceso que le enmarca. Y como lo decía anteriormente, por otra parte, me parece que hemos escuchado o hemos leído sentencias de los tribunales de amparo o inclusive ahora de las salas de la Suprema Corte, en donde estiman que existen restricciones para que no se dé en cualquier momento este acceso. Sin embargo, es importante que no nada más nos quedemos con ese parámetro constitucional, sino que también vayamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros instrumentos internacionales. En lo particular, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un par de asuntos cuál era la respuesta a estas interrogantes. En el primer caso, que fue el caso Barreto Leiva contra Venezuela, resuelto el 17 de noviembre del año 2009, y por otra parte, el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, ese es de nuestra cancha, que fue resuelto el 26 de noviembre del 2010, donde indican que cuando hay una investigación en contra de alguna persona, esa persona tiene derecho a saber de esa investigación desde el inicio de la investigación. Entonces, atendiendo a lo que dice la Corte Interamericana en su jurisprudencia y en estos dos asuntos que resolvió, y atendiendo a que el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que el inicio de la investigación va a ser cuando se presente una denuncia, cuando haya una querella o cuando se cumplimente un requisito equivalente, pues quiere decir que desde ese momento, a lo mejor desde que hay una denuncia en contra del señor Pedro Lozoya, pues él tiene derecho a acceder a esa información, aun y cuando no se le ha llamado, no se le ha pedido que se presente ante el Ministerio Público,
no se le ha dado la calidad de imputado, no se le ha pedido que se presente ante un órgano jurisdiccional. Sin embargo, sí ya hay una investigación tal vez en su contra y él tendría ese derecho. Esto con base en la consideración que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, no obstante que la Corte Interamericana nos dice esto, ¿por qué los tribunales mexicanos no han querido acceder a estos precedentes? De acuerdo con las consideraciones anteriores, lo que he manifestado de qué es lo que tendría que resolver el Ministerio Público, qué es lo que tendría que resolver el juez competente y qué consideraciones tiene la Corte Interamericana, de acuerdo con estas consideraciones anteriores, podemos tener que se tiene que conceder entonces en favor de Pedro Lozoya la protección constitucional en el juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque ya se dio un inicio a una investigación tal vez y él tiene ese derecho a conocer qué es lo que se está generando, qué actos de investigación o qué contenido tiene esa investigación en su contra. Y esto estaría tutelando el artículo 20 constitucional en su apartado B, en la fracción sexta, y por supuesto, con relación a lo que ha estimado la Corte Interamericana, estaríamos protegiendo el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, nos tenemos que preguntar si este cauce de precedentes es contrario o no a las determinaciones que ha tenido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En particular, por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho, al resolver la contradicción de tesis 293-2011, que los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, en la Constitución y en los tratados internacionales, constituyen estas dos el parámetro de control de regularidad constitucional. Es decir, este parámetro de control, es decir, cuando el constituyente reformó el artículo primero constitucional y entonces habló de regularidad constitucional sobre derechos humanos y entonces dijo que se tiene que proteger, promover y garantizar a favor de los gobernados los derechos humanos, tanto los que están en la Constitución como los que están en los tratados internacionales, me parece que abre una puerta muy grande para decir, aquí está toda esta gama de derechos humanos que se tiene que garantizar por parte del Estado en favor de los gobernados. Pero también en este mismo asunto que resuelve, que estamos comentando en esta contradicción de tesis, me parece que la Corte acota, cierra la puerta nuevamente y la deja entreabierta. ¿A qué me refiero con que acota? A que también dice, bueno, tienes todo este parámetro y esta gama de derechos fundamentales, pero va a haber una restricción. Pero más bien, cuando exista una restricción a esos derechos fundamentales y esa restricción esté concebida dentro de la propia Constitución, pues entonces vamos a atender a lo que dice la Constitución. Es decir, tienes posibilidad de utilizar a tu favor todo este derecho fundamental, pero cuando haya una restricción expresa en la propia Constitución, no se te va a poder garantizar del todo o no se te va a poder garantizar este derecho fundamental porque existe esa propia restricción en la Constitución. Abonando a este aspecto que comento de la restricción de derechos fundamentales, es importante resolver un tema que la Corte se ha cuestionado y afortunadamente ya ha resuelto. ¿Los derechos fundamentales son absolutos o son limitados? Es decir, ¿son limitados o ilimitados? Imaginemos que aquí tenemos el derecho a la libertad y entonces en todo momento, bajo ese parámetro de regularidad constitucional, lo pido, nadie nos puede violentar ese derecho fundamental a la libertad. ¿En qué momento sí se podría restringir ese derecho a la libertad? Bueno, pues a lo mejor cuando yo cometo un delito, se restringir ese derecho y me van a detener y me van a restringir esa libertad. Esto pasa con todos los derechos y la Corte, al resolver asuntos como, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, dice, no, sobre el derecho a la libertad y dice la Corte, los derechos no son absolutos. Los derechos son limitados y tan son limitados que pueden restringirse en algún cierto momento, pero hay que recordar
que estas restricciones tienen que estar siempre a nivel constitucional. Y, por ejemplo, cuando la Corte resuelve asuntos como el amparo directo en revisión 2017, que si no mal recuerdo fue de las últimas ponencias que tuvo el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, en el que esta sentencia estimaba que hablaba del derecho a la privacidad, de hecho, si se puede acceder a la información bancaria o no. Y dijo el ministro en este proyecto que presentó al Pleno, si no mal recuerdo del Pleno, dijo el ministro que se podían restringir fundamentales como la privacidad, pero siempre y cuando estuviera la restricción a nivel constitucional. En este caso, se declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito competente, porque precisamente la restricción se encontraba a nivel de legislación secundaria, pero no se encontraba la restricción en la Constitución. Y como la restricción no está en la Constitución, se declara inconstitucional este precepto de la norma secundaria. Entonces, en ese precedente, la Corte afirma que en efecto la restricción tiene que estar siempre, siempre, siempre a nivel constitucional. Y de alguna forma abona también la Corte al resolver por parte de la primera sala la contradicción de tesis 551-2019, una contradicción que se resolvió hace muy poco, el 10 de junio del 20, y en el que podemos concluir que también la Corte dice, bueno, si bien es cierto esa restricción ya está a nivel constitucional, también tenemos que esperar a que la restricción esté a nivel de la legislación secundaria. En este caso, este asunto se trataba sobre la prisión preventiva en el delito de hidrocarburos y otros más, y entonces dice, esta restricción no solamente tiene que estar en la Constitución, sino que el constituyente, al poder referir que se tiene que plasmar también en la legislación secundaria, debemos esperar a que también esté en la legislación secundaria. Para concluir este tema, que hice un paréntesis para entender este aspecto relevante, es que los derechos humanos no son absolutos. Se pueden limitar, se pueden restringir, pero esas restricciones tienen que estar a nivel constitucional, pero esas restricciones también tienen que estar a nivel de la legislación secundaria. Entonces, si Pedro Lozoya tiene el derecho humano a acceder a una defensa adecuada, accediendo a los registros de investigación, habría un momento en el que se le podría restringir este derecho o no. Bueno, pues con base en lo que hemos estado platicando, me parece que únicamente se podría restringir si esta restricción está a nivel constitucional y si esta restricción está a nivel de la normatividad secundaria. Lo anterior lo debemos tomar en cuenta porque el artículo 20 constitucional, en su apartado B, en la fracción sexta, establece una restricción al derecho a la defensa. Entonces, ahí lo tenemos. Sí existe una restricción constitucional que puede transgredir ese derecho que tiene Pedro Lozoya a poder garantizar el acceso a la información que guarda la investigación que pudieran estar ejerciendo en su contra. Y al tratarse de una acción constitucional, dice la jurisprudencia, la propia Corte Mexicana, al resolver la contradicción que he manifestado anteriormente, pues no podemos ir a verificar una cuestión convencional, no podemos ir a verificar qué es lo que ha resuelto en la jurisprudencia la Corte Interamericana, toda vez que existe esta restricción en nuestra Constitución. Y ya ha dicho la Corte Mexicana, pues cuando exista esta restricción en la Constitución, no podemos acceder al parámetro de regularidad constitucional que permite ir hacia los instrumentos internacionales. ¿Cuál es la justificación entonces? Sí, Rogelio. Perdón, Guillermo, perdón que te interrumpa, creo que es importante, hablas acerca del parámetro de regularidad constitucional, ¿no? De la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa parte, en tu experiencia en la práctica, ¿qué tanto es valorado e invocado por parte de los abogados, ¿no? En defensa de sus representados, que lo que te ha tocado ver?
Pues mira, en la práctica podemos tener un poco de todo. Sin embargo, me parece que tenemos muy poco con la reforma de derechos humanos al sistema de protección de derechos humanos que se da en el año 2011 y que nos abre precisamente esta puerta o que nos comienza a abrir la puerta a ir hacia los instrumentos internacionales para proteger los derechos fundamentales de los gobernados, no solamente a través del parámetro que marca la Constitución, sino también a través de los parámetros que marca la convencionalidad. No obstante, me parece que es un tema nuevo, aunque ya han pasado bastantes años, cerca de 10 años, es un tema que todavía tiene que ir permeando hacia los juristas y tenemos que ir trabajando con él para poderlo pedir o exigir al momento de que llevamos nuestros asuntos ante los órganos jurisdiccionales. Y también es cierto que me parece que los órganos jurisdiccionales y las autoridades en general, porque esta es una obligación que el artículo primero constitucional mandata a todas las autoridades, el hecho de respetar los derechos fundamentales, no solamente los que están concebidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, pues el hecho de que ellos estén conscientes que deben de garantizar este parámetro de regularidad constitucional hacia los gobernados. Entonces, por un lado, hablando de estas autoridades en el uso de sus funciones en garantizar estos derechos fundamentales, me parece que a veces no incluso ya depende de la falta de capacitación, sino que también de la voluntad con la que quieran trabajar los órganos jurisdiccionales, porque a veces tienen la puerta abierta, tienen la posibilidad y me parece que se limitan, se autolimitan, o por lo menos algunos órganos jurisdiccionales, algunos integrantes de órganos jurisdiccionales que me han compartido esta situación dicen, bueno, a veces podemos ponernos en riesgo el ejercer controles de convencionalidad, por ejemplo, a favor de un gobernado, porque no sabemos cuál vaya a ser nuestra responsabilidad. A veces parece ser que queremos abonar en poder resolver un asunto y parece que podemos meternos en consecuencias peligrosas, ¿no?, para ellos. Pero es un tema que tenemos que seguir haciendo consciente. Me parece que, por ejemplo, temas como el derecho procesal constitucional, el derecho constitucional, pues son temas que no se han estudiado tanto, que son materias regularmente nuevas y que el abogado tiene que estar capacitándose en la materia para poder entender estos sistemas y que los puedan llevar a cabo tanto al momento de litigar como en el momento de ser operadores, ponerlos en práctica y que funcionen a favor de los gobernados. Oye, Guillermo, hablando un poquito acerca de la ley adjetiva, ¿no? Rezarnos un poquito el código. Establece que los momentos en los que el imputado puede acceder a la carpeta de investigación, ¿nos puedes ampliar un poquito más? Porque probablemente en nuestro auditorio, en su mayoría abogados litigantes, algunos estudiantes o interesados en esta figura, en esta materia penal, pudieran solicitar un poquito más de luz respecto de lo que contempla la ley adjetiva respecto al acceso como imputado a la carpeta de investigación. Claro que sí, con mucho gusto, Rogelio. De hecho, vamos para allá. Hemos platicado un poquito de esta parte considerativa del ámbito constitucional. Hemos platicado un poco sobre qué parámetro tiene la Corte Interamericana, pero la restricción que está expresa en la Constitución sobre este derecho al acceso a la carpeta de investigación y el por qué desde los órganos jurisdiccionales no se podría garantizar el hacer un ejercicio de convencionalidad a favor del investigado. Pero entonces, en este tenor, en esta charla que hemos estado generando y en este tema que hemos estado platicando, como lo decía Rogelio, ¿cuáles son los parámetros legales que tenemos ante estas consideraciones? Porque no únicamente la Constitución, ¿por qué no podemos acceder a este ejercicio de convencionalidad a nivel de legislación nacional? Bueno, ¿cuál es la justificación para generar esa restricción? Termino con este tema y vamos a lo que dice la ley adjetiva. El Poder Federal ha estimado que el hecho de conceder la protección constitucional del derecho a la defensa a favor del investigado estaría poniendo en riesgo el éxito de la investigación por un lado, la seguridad de la víctima y del ofendido y la seguridad de la comunidad en general. Entonces, estos han sido las directrices para decir, bueno, en efecto reconocemos que el investigado tiene todo el derecho de acceder a esa información. No obstante, esa restricción que se expresa en la propia Constitución, la razón ha sido el éxito de la investigación, la seguridad de la víctima y el ofendido
y demás participantes en los procedimientos y la seguridad, por supuesto, de la comunidad en general. Entonces, estaría contrariándose la restricción constitucional expresa en el artículo 16, 20, apartado A, fracción primera, apartado B, fracción sexta y 21 constitucional. Y en aras de preservar también los parámetros que establece la propia Constitución, pues creo que esta inercia garantizaría lo que ya expresa la ley, la legislación secundaria, esta legislación adjetiva, el de procedimientos penales a través del artículo segundo, a través del artículo 131, a través del artículo 213, 218, 220, 229 y 266. Entonces, esta restricción que ha permitido considerarse desde el nivel constitucional también está ponderada a nivel de ley nacional y también tiene su justificación ahí y nos marcan los parámetros o los preceptos legales que nos están ayudando a que esto sea posible así. Porque la propia legislación nacional, en efecto, establece que el acceso a la carpeta de investigación se otorga al imputado únicamente en ciertos momentos, como lo decía Rogelio. ¿Cuáles son estos momentos que se han establecido por parte de la ley secundaria? Bueno, en primer lugar, cuando se encuentra detenida la persona. En segundo lugar, cuando pretende recabar su declaración. En tercer lugar, cuando sea citado para comparecer ante autoridad judicial. Y en cuarto lugar, cuando se pretenda practicar un acto de molestia en su contra. Por ejemplo, seguimos con el caso de Pedro Lozoya, cuando se encuentra detenido. Si derivado de esta investigación surge la necesidad de que se detenga a Pedro Lozoya, ya sea por una orden judicial, ya sea a lo mejor por un caso urgente, o ya sea en motivo de flagrancia, en este momento que Pedro Lozoya queda detenido, pues será el momento idóneo para poder acceder a la carpeta de investigación sin restricción alguna. Ya no se tiene que limitar el Ministerio Público, que por ejemplo en temas sobre todo federales, ha sido un andar recurrente en el que el Ministerio Público dice, bueno, a lo mejor te tengo detenido, o a lo mejor te mandé llamar, o a lo mejor te cité. No obstante, yo no te he dicho que te voy a poner a disposición del juez todavía. Y hasta que yo no te diga, o hasta que yo no te lleve ante una autoridad jurisdiccional, yo no puedo entregarte los registros de investigación. Esas son prácticas que se conocen en la vida diaria y que seguramente, si los litigantes nos están escuchando, les ha pasado en algún momento. Pues no, dicen los precedentes de la Corte que hemos esbozado hasta aquí, hay 4 momentos en los que podemos acceder. Entonces, cuando se encuentra detenida la persona, ya tiene garantizado el que se le dé el acceso a la investigación de acuerdo al respeto a este derecho que tiene de la debida defensa. En segundo lugar, decía yo que se pretende recabar la declaración. Bueno, si yo como Ministerio Público le llamo a Pedro Lozoya para que venga al Ministerio Público y entonces a lo mejor me platique, obviamente con el respeto a su debido proceso, en presencia de su defensor, que me platique qué es lo que sabe sobre el hecho delictivo, sobre el probable hecho delictivo, pues entonces desde ese momento que ya lo mandé llamar, que ya le estoy dando a lo mejor la característica de imputado, es necesario entregarle esos registros de investigación. En tercer momento, deseamos que cuando sea citado para comparecer ante la autoridad judicial, entonces le decimos a Pedro Lozoya que venga y que lo vamos a llevar ante la autoridad jurisdiccional para seguir su procedimiento y entonces conozca esta autoridad de su situación jurídica. En ese momento, si va a ser presentado ante una autoridad jurisdiccional el investigado, es necesario que antes de que vayan a la audiencia se le entregue la copia de esos registros de investigación para que pueda actuar con su debida defensa y se respete el debido proceso. Y en otro momento, se tendría que dar acceso a esa investigación cuando se pretenda practicar un acto de molestia. ¿Cuál puede ser un acto de molestia? Bueno, porque un acto de molestia inclusive puede ser a lo mejor una diligencia de investigación que se está dando en los alrededores de mi casa, ¿no? Un acto de molestia puede ser también, por ejemplo, una toma de muestra biológica, que te están solicitando como investigado una muestra de biológica y entonces tienes que ir al Ministerio Público, tienes que presentarte, tienen que hacer una serie de procedimientos para obtenerla y entonces ahí ya estaría también causando molestia. Cuando se cause un acto de molestia, entonces tendríamos que tener el derecho de acceder a ese registro de investigación.
Hasta aquí tenemos que tanto el constituyente permanente, al generar esas modificaciones o reformas a la propia constitución de nuestro país, y el legislador secundario, que quiero decir, el Congreso de la Unión, al establecer las directrices en la ley, pues establecieron que la reserva de investigación como un medio para asegurar los diversos intereses constitucionales protegidos, como lo puede ser el derecho a la defensa adecuada, el propio derecho a la defensa, como lo pueden ser, por ejemplo, la eficacia de la investigación y evitar frustrar objetivos del propio procedimiento. Que recordemos que los objetivos que tiene el procedimiento penal acusatorio es esclarecer los hechos. Se supone que esto, dice la Corte y dice el propio Constituyente y el propio Congreso de la Unión, al generar esta normatividad y al interpretarla, se pretende que se esclarezcan los hechos de forma adecuada, que se proteja al inocente en todo momento, que se procure que el culpable no quede impune y, por supuesto, que se garantice una reparación del daño en favor de la víctima o el ofendido. No debemos olvidar que con base en estos argumentos se estableció que la secreta investigación en la fase inicial es un medio necesario para evitar a toda costa que el posible imputado o el investigado se sustraiga de la acción de la justicia, que se destruyan, alteren los medios probatorios y que se coaccione a los posibles testigos o a los participantes del procedimiento en general. Esta es la intención de guardar esa secrecía en la investigación. Hasta aquí entonces podemos concluir con nuestro ejemplo que he puesto desde el inicio, que Pedro Lozoya manifiesta tener conocimiento de que la Fiscalía puede investigación en su contra y por eso solicita al Ministerio Público que pueda hacer registros de investigación. Con base entonces en estos precedentes que la propia Corte de nuestro país, nuestro Tribunal Nacional, tendría que decidir Pedro Lozoya ante esa solicitud que le hace al juez competente para acceder a estos registros de investigación. Bueno, a mí me parece que la respuesta sería que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, apartado B, fracción sexta, en el artículo 21, que respalda la investigación por parte del Ministerio Público, así como el artículo 218 de la Ley Nacional, del Código Nacional, no se puede conceder la intervención que solicita Pedro Lozoya, toda vez que en la investigación inicial, los actos de investigación y los documentos, independientemente de su contenido, naturaleza, los objetos, los registros de voz o imágenes o cosas que le están relacionados, son de carácter estrictamente reservados para el Ministerio Público. Por ello, Pedro Lozoya y su defensor solamente podrán tener acceso a ellos de acuerdo con lo que establece o los parámetros que establece la Constitución y la propia ley nacional, que es el Código Nacional. Y estos son: cuando se encuentra detenido, como lo hemos dicho aquí mismo, y cuando sea citado para comparecer como imputado y se pretenda recibir su entrevista, en el entendido de que a partir de ese momento ya no podrá mantenerse en reserva los registros de investigación en ningún momento. Ello dará cumplimiento a lo que dispone la propia Constitución en su artículo 20, apartado B, fracción sexta, que precisa que el derecho que tiene el imputado de que se faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso, estableciendo los supuestos en los que procede el ejercicio de ese derecho. Entonces, por lo tanto, tampoco tendrá oportunidad Pedro Lozoya en otro momento de que nombren a su defensor para estar al pendiente de qué pasa con la investigación. Únicamente se tendrá esa actualización bajo los parámetros que exige la Constitución, con las restricciones que exige la Constitución, y al final del día, pues, con lo que marca la ley nacional, que sería el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta aquí, Rogelio y auditorio, pues tengo las siguientes conclusiones acerca de este tema que hemos platicado en lo concerniente, en lo importante al parámetro constitucional, al parámetro legal, que es nuestra ley nacional, y al parámetro convencional, que por cierto no podemos acceder debido a estas restricciones propias de la Constitución. La primera conclusión a la que yo arribo es que los tribunales de amparo han generado una serie de precedentes en el que han
indicado que se debe garantizar el derecho a una defensa y al acceso a los registros de investigación desde el inicio de la investigación. Si ustedes se van a revisar algunas ejecutorias de tribunales colegiados, podemos encontrar varias que indican, ¿no? Desde que inicia la investigación, es decir, desde la denuncia, querella o este requisito equivalente, los investigados tienen derecho a saber sus registros de investigación. Tienen derecho a que se garantice ese derecho a la defensa. Y si tú lees otras consideraciones de tribunales colegiados, vas a encontrar que dicen, bueno, pero existen ciertas restricciones que la propia Constitución nos enmarca, y es que no en todo momento se puede acceder a esos registros, sino bajo ciertos supuestos, que son los que comentamos que tiene la ley nacional. Entonces, ahí me parece que la primera conclusión es que vamos a encontrar parámetros de los tribunales federales en dos sentidos diferentes. La segunda conclusión es que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto asuntos como el amparo directo en 324-2019, como la contradicción de 360-2010 y muy recientemente la contradicción de tesis 149-2019. Estas han establecido las directrices para entender el alcance de esa restricción al acceso a los registros de investigación. Sin embargo, en mi tercera conclusión digo que, de acuerdo con los parámetros que ha manifestado el Poder Judicial de la Federación, no es posible garantizar el texto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, la propia Corte nos ha dicho, bueno, aquí están los parámetros, aquí están las directrices, los tribunales colegiados nos dejan algunas dudas de por medio y la Corte me parece que no lo ha resuelto todavía, pero lo que sí sabemos es que no podemos hacer esos ejercicios de convencionalidad porque existe una restricción expresa en nuestra Constitución en favor de las víctimas o del acceso a la investigación o del que se lleve a cabo de manera correcta la investigación y restringiendo ese derecho a la parte de investigada. La cuarta conclusión a la que arribo es que realmente la Suprema Corte, como lo digo, no ha resuelto el asunto con la respuesta literal a la pregunta de ¿en qué momento se debe dar acceso o no a los registros de investigación? ¿Y dónde quedan los parámetros convencionales? Realmente, si ustedes verifican las sentencias que ha tenido la Corte, si verifican las sentencias de los tribunales colegiados, no se ha dado una respuesta literal, sobre todo la Corte, que me parece que es la que tiene que marcar la pauta principal para que nosotros podamos entender cuál es la respuesta correcta. No ha marcado en ninguna de sus sentencias dónde, en qué momento y bajo qué supuestos como tal se tiene que dar acceso a esos registros de investigación y cuál es el alcance de la restricción misma que se tiene en favor o en contra de ese derecho. Pero, a mi consideración, pues la Corte no ha resuelto el tema no nos ha especificado. Pueden decir algunos abogados, porque lo he escuchado, que en la última contradicción de tesis, que es la 140-2019, la Corte ya ha dado un parámetro a través de la primera sala. No obstante, me parece que sí. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Suprema Corte que más se ha acercado a resolver el tema, que es de mayor actualidad, que es esta 149-2019, la Corte estimó que una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, 2, sea citado para comparecer con tal carácter y 3, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A mi consideración, esta discusión que tuvo la Corte, que si no mal recuerdo es de primera sala, esta discusión sí tuve oportunidad de verla y en esa discusión no se resolvió realmente cuál era el momento en que se debe dar acceso y cuáles son los parámetros para dar acceso o restringir el acceso al derecho a la defensa, al acceso a los registros de investigación. Lo que realmente la Corte resuelve en este precedente es que el imputado o el investigado tiene derecho a ese acceso a la investigación, pero a través de copias fotostáticas o a través de reproducciones digitales o de poder tomar fotografías a los registros de investigación. Pero en ningún momento en la discusión que se plantea por los ministros y tampoco se desprende del proyecto de esta sentencia que podamos entender que realmente la Corte dice
estos son los parámetros, estos son los lineamientos, hasta aquí se puede dar acceso a la información y así tenemos que entender las restricciones y esta es la justificación de por qué no se puede hacer un control de convencionalidad. Entonces, mi última consideración, ya para finalizar esta charla, de la que estoy muy contento de participar y que agradezco mucho a Rogelio, la invitación es que sería muy oportuno, Rogelio, y sería muy oportuno, les comparto a todos ustedes al auditorio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento resuelva ese tema de fondo que me parece que está haciendo falta y sobre todo a lo mejor un asunto que pueda llegar al Pleno de la Corte para que tenga mayor fuerza y que nos resuelva en cuanto a realmente en qué momento el investigado puede acceder a los registros de investigación. Parece que los precedentes que tenemos hasta la fecha, las sentencias que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo la primera sala, la segunda sala y el Pleno que no ha abordado el tema, no han versado sobre temas o ejes muy importantes en nuestro nuevo sistema de justicia penal, que son los siguientes. Tiene que considerar la Corte para resolver este tema de fondo, a mi consideración, que se encuentra actualmente ante un sistema penal acusatorio. Esa es la primera. Que se está bajo la conjunción o ese debate de derechos de las víctimas y de los imputados y que la Corte tiene que definir hasta dónde es el alcance para garantizar los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas. Realmente la Corte no nos ha abonado hasta dónde está esa restricción y hasta dónde está esa posibilidad de defender el derecho. Entonces me parece que la Corte también tiene que establecer esa respuesta. Como tercer eje, que se está bajo un nuevo esquema de sistema de protección de derechos fundamentales. La Corte, independientemente de que en otras sentencias ha establecido que existen restricciones, al hablar de este caso en particular, de que tiene derecho a ese acceso a la me parece que no hay ninguna sentencia tampoco de la Corte que nos dé la luz o nos dé la respuesta bajo el nuevo parámetro del sistema de protección a derechos fundamentales. Es decir, que en un asunto concreto la propia Corte diga sí puede acceder en este momento o no puede acceder en este momento al acceso a la información de la carpeta de investigación porque existe un parámetro de regularidad constitucional. No existe esta sentencia en el tema en concreto. En otros temas sí lo existe, por eso me parece que en este en particular debiera ser muy precisa la Corte. Y como último eje, que se está bajo la obligación de definir los alcances y restricciones constitucionales y convencionales frente a los derechos de las víctimas y los imputados. Finalmente, me parece que no podemos dejar atender los parámetros convencionales, no podemos dejar de atender a los parámetros constitucionales y no podemos dejar de atender a los parámetros legales, pero es importantísimo que la Corte, al momento de hacer una interpretación en alguna sentencia, nos resuelva estas inquietudes que para mí son de suma importancia, Rogelio. Pues hasta ahí sería la charla. No sé si hay algún comentario o alguna cuestión que nos esté faltando. Pues mira, es muy interesante todo lo que nos platicas y nos expones, al menos lo que veo por la asistencia que tenemos, y vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Hasta ahorita hay un par de comentarios, pero a mí me gustaría dar una pregunta de saque. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que contempla el artículo 219 del Código Nacional? ¿No? Establece que una vez que son convocados a la audiencia inicial el imputado y el defensor, tienen derecho a consultar los registros de investigación, ¿no? Pero con fines de preparar la defensa. Lo anterior es aplicable hasta el momento en el que son citados. Lo platicábamos y lo exponías hace un momento, ¿no? Pero la negativa de expedir las copias de la carpeta de investigación en virtud de que no han sido convocados a dicha audiencia, ¿vulnera el derecho de la defensa adecuada o lo que prevé el artículo 113 del Código Nacional en su fracción octava? Sí, muy buena pregunta. A mí me parece que, como lo decía, pero no lo abundé, es un tema que tenemos de repente los que tenemos oportunidad de litigar, lo tenemos cuando vamos ante las agencias del Ministerio Público y entonces pedimos acceso a la carpeta de investigación o incluso, más bien, ya se nos ha citado para ir ante una autoridad jurisdiccional y a veces no nos dan acceso a la carpeta de investigación y 5 minutos antes nos están queriendo dar acceso a la carpeta y no estamos preparados para llevar a una defensa adecuada, que de hecho es lo que pasó hace poquito con un asunto, no recuerdo cuál, un asunto emblemático,
no pasó con, bueno, en fin, pasa muy a menudo. Este tipo de cuestiones de que no te dan acceso a la carpeta de investigación en tiempo y entonces, sí, ya recordé en qué asunto. Este asunto con la detención de la mamá de un líder de delincuencia organizada en el estado de Guanajuato, pues se pospuso esa audiencia debido a que no se le había dado copia todavía a la defensa de la carpeta de investigación. Entonces, el Ministerio Público quiere darle la copia 5 minutos antes de la audiencia a la defensa y me parece que ahí pues está violentando totalmente el derecho a la defensa adecuada. Es importante decir que esta contradicción de tesis que yo acabo de mencionar, que es la más actual, la 149-2019, sí nos marca la pauta y nos da respuesta. Si ustedes tienen oportunidad de entrar a la página de la Corte, bajar la sentencia, la ejecutoria, y entonces ver el engrose y ver cuáles son las especificaciones del tema que va resolviendo la propia Corte, nos explica que en efecto no se tiene que esperar hasta que sea llamado ante la autoridad jurisdiccional para que se le dé acceso a la carpeta de investigación. He tenido alumnos que son ministerios públicos, incluso federales, y que me dicen, antes de que se resolviera esta contradicción, por cierto, y que me han compartido, oye, Guillermo, pero es que no podemos darle acceso a la carpeta de investigación hasta que no estemos seguros que vamos a llevarlo ante la autoridad jurisdiccional. No, espérate. Es que, de hecho, desde los parámetros constitucionales y los propios artículos que nos expresa el Código Nacional, tenemos derecho de acceder a esos registros de investigación desde el momento en que ya estamos siendo investigados y que ya tenemos esta calidad de imputados sin necesidad de esperarnos 5 minutos antes de la audiencia ante un juez de control. Entonces, me parece que esta contradicción de tesis sí nos da la respuesta de decirnos, no solamente nos dice que tiene derecho a acceder a copias de la carpeta de investigación y que tiene derecho inclusive a sacar fotografías si es que no puede acceder a copias, sino que nos dice ahí en una parte del proyecto que es necesario que con un tiempo prudente se entregue la carpeta de investigación a la defensa para poder realizar su defensa adecuada. Esta es una estrategia que utiliza regularmente el Ministerio Público porque gana tiempo, ¿no? A veces no entiendo por qué los ministerios públicos o los que estamos en esta parte de la institución de procuración de justicia queremos ganar tiempo, si a veces tenemos el tiempo suficiente o no nos cuesta nada poder dar la carpeta de investigación con tiempo y que se pueda llevar una audiencia leal y objetiva entre las partes al momento de estar ante un juez de control. Pero pasa en la práctica, pero ya para concluir la respuesta concreta es, esta sentencia de la Corte me parece que sí nos da la luz de qué es lo que tiene que pasar, y lo que tiene que pasar es que se le entregue con tiempo oportuno la carpeta de investigación a la defensa para que lleve a cabo su defensa adecuada. Pues, Guillermo, la verdad es que eso pasa mucho en la práctica. Así brevemente, abonando un poquito, a mí sí me ha pasado que me corren traslado horas antes de la audiencia inicial, ¿no? Y lo hacen con fines, obviamente, de tratar de sorprender y de que el juez, ¿no? El órgano jurisdiccional en su momento, nos reprima, tal vez nos reprenda y nos exhiba ante nuestro cliente, decir que no conocen la carpeta, que no conocen el sistema, que no le corrió traslado, y el Ministerio Público se excusa diciendo que sí lo hizo, pero que por la carga de trabajo, ¿no? Omitió o lo que tú quieras lo hace. Entonces, eso es algo, es un vicio, ¿no? Es una maña muy común, con todo respeto, de los ministerios públicos que integran, y como bien dices tú, tienen el tiempo suficiente para poder integrar y para poder solicitar en su momento tal sea la orden de captura, hablando ya de un delito un poquito más específico, ¿no? De más nivel. Lo hacen y cuando uno se entera, se notifican de que está detenido ya o capturado tu cliente, acudes a la especializada donde está detenido, y tienen ahí horas, entonces vente por las copias mañana porque son muchísimas y horas, minutos de verdad, antes de que dé inicio la audiencia inicial, nos corren traslado y entonces el juez nos llama la atención porque, oiga, abogado, me quiso sorprender, o sea, tiene un receso, cuánto tiempo tuvo, la investigación se llevó a cabo desde hace como un año o dos, entonces ahí tu experiencia y desde la óptica como especialista y del otro lado del escritorio, por así decirlo, ¿qué consejo nos puedes dar, no? ¿Qué tip nos puedes dar para poder, digo, yo creo que es muy claro lo que dice el 218, ¿no? El 219, lo que dice la ley adjetiva, los criterios de la Corte, pero en la práctica, ¿qué nos puedes aportar para poder llevar esto a buen puerto? Sí, claro.
yo soy un fiel defensor de esta reforma de derechos humanos que existe en nuestro país. No solamente los derechos humanos, por ciento, haciendo un paréntesis, una acotación, no solamente sirven para las víctimas y los imputados de un sistema penal, sino que los derechos humanos me parece que están en todos los ámbitos de nuestra vida y siempre se pretende por parte del gobierno que se estén garantizando, o por lo menos esa tendría que ser la obligación. Pero en lo particular me parece que la reforma de derechos humanos nos abre mucha luz, inclusive a través del juicio de amparo, de poder hacer valer esos derechos que tenemos. Entonces, hay que verificar como juristas, como abogados litigantes, sobre todo, que en favor de nuestro cliente están derechos fundamentales en todo momento y que nosotros podemos hacer valer a través del juicio de amparo. Tenemos que practicarlo y tenemos que también obligar a la autoridad jurisdiccional a través de precedentes a que nos resuelva esta situación. Entonces, mi consejo sería que en el momento en que tú vas ante el Ministerio Público, que sabes que tienes una investigación en contra de tu representado y que el Ministerio Público se niega a entregarte esa carpeta de investigación, que de hecho a mí ya me ha pasado y que yo lo intenté hacer a través del juez de control y que el juez de control en su momento me respondió: no está en mi cancha porque todavía no lo ponen a disposición, y yo le quería hacer saber que en el nuevo sistema acusatorio el juez de control es un juez de garantías que está ahí para poder preservar precisamente las garantías desde el inicio de la investigación, perdón, los derechos humanos desde el inicio de investigación. Pues no obstante, los jueces de controles no muchas veces acceden, pero sí tenemos el juicio de amparo y podemos irlo a hacer valer inmediatamente porque puede ser un perjuicio inminente para el presente, ¿no? Hay delitos realmente, o hay accidentes que realmente pueden poner inclusive en peligro la vida o inclusive pueden poner en peligro otros derechos, y me parece que los abogados tenemos esta posibilidad, esta potestad de hacer los derechos fundamentales a través del juicio de amparo inmediatamente. Entonces, saber argumentar, saber cómo pedir ante el órgano jurisdiccional competente, el estar actualizados, capacitados y el saber que existen parámetros constitucionales y convencionales, que no todo es ley, porque muchas veces también he visto en la práctica que los abogados se quedan únicamente con lo que nos establece el Código Nacional, y tenemos que ir también a verificar parámetros constitucionales y convencionales para saber exigir lo que queremos y entonces poder defender de buena manera a nuestro representado. Entonces sería la cuestión que yo sugiero para sobre todo los litigantes. Pues es muy interesante, muy práctica, y de verdad que sí nos obliga a ser abogados más especializados, profesionales, ¿no? Profesionistas, creo yo que somos cuando adquirimos el título, nos titulamos y nos da la patente, ¿no? La cédula, pero ser profesionales, yo creo que nos obliga a estudiar, a leer y obviamente exigir, ¿no? Esos derechos de nuestros representados, que si no queremos hacer un mal papel, ¿no? Ante un órgano jurisdiccional, lo que tenemos que hacer es machetearle, como se dice, leer, y no quedarnos con lo que dice la ley, ¿no? Elevarlo un poquito más para poder ser nosotros los que sorprendamos tanto a nuestro cliente y como a la fiscalía, ¿no? Y obviamente al juez, y existe ese debate, ¿no? Ese principio de contradicción que es un eje central de este sistema adversarial y que es importante que tengamos. Guillermo, de verdad que este tema es bien interesante. Abonaré una idea a tu comentario. Únicamente para concluir tu manifestación, parece que sí, yo tengo oportunidad a veces de platicar con operadores jurídicos, de estar sobre todo en este ámbito con ministerios públicos, y que de repente yo cuando estoy platicando de estos controles de convencionalidad, de los controles constitucionales, y que estamos viendo el avance que puede tener los derechos humanos a través de la reforma del 2011 y las obligaciones que tienen todas las autoridades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos, me dicen: maestro, pero es que realmente ningún abogado nos lo exige, nadie viene y nos pide ese tipo de criterios, entonces ahí es cuando te das cuenta que realmente en la práctica no hay abogados que lleguen con esa sartén, ¿no? Por el mango a decir: mira, Ministerio Público, mira policía, mira juez, mira autoridad de amparo, esta es la forma en cómo tendrías que resolver porque aquí es el parámetro legal, constitucional y convencional. Entonces, a mí me parece que una idea, sí es muy importante que estemos actualizados, que escuchemos las charlas acerca de estos nuevos temas que son realmente nuevos en nuestro país, como es el sistema acusatorio, como es el sistema de protección a derechos fundamentales,
que no dejemos de capacitarnos, pero sobre todo que cuando vamos a resolver un asunto, o independientemente que no tengamos un asunto en puerta, que estemos actualizados sobre cuáles son los parámetros que la propia Corte nos ha marcado como directrices en precedentes para poderlos utilizar en el momento que nosotros vamos a litigar. Y así como tú dices, sorprender a la propia autoridad, al propio Ministerio Público o al propio órgano jurisdiccional y decirle, mira, aquí está, aquí dice la convención, aquí dice la Constitución y eso es lo que tú tienes que resolver. Entonces, siempre me parece que la magia de esto, del éxito jurídico, está en la actualización y en el poder elevar buenos argumentos ante las autoridades competentes y que no les quedará de otra más que seguramente darnos la razón. Y es bien cierto, el órgano jurisdiccional está obligado a tomar en cuenta los criterios de la Corte, ¿no? Ya, ahora sí que ya lo dijo. Entonces, a veces tampoco no lo hacen, o sea, de verdad, no lo exigimos. Entonces, yo creo que sí hay que abonarlos, hay que exigirle y hay que dedicarnos. Si vamos a ver esta materia, pues vamos a meterle de lleno, exigir no solamente y hacer valer no solamente lo que dice el código, ¿no? Irnos más allá. Guillermo, hay muchos comentarios, un par de preguntas. Me gustaría, si me permites, empezar con la primera. Me imagino que es una pregunta, aunque no tiene el signo de interrogación, pero vamos a tomarla como tal. Y nos pregunta Dante Alfaro Valderrama, ¿el imputado está obligado a dar contestación a las preguntas que le formule el Ministerio Público cuando decida declarar? Por supuesto que está obligado, sobre todo en este sistema inquisitivo mexicano. No, para nada, no. Ya estamos en otro rol, hemos dejado atrás el sistema mixto, inquisitivo, como incluso se le llamó precisamente por eso, por ser muchas veces inquisitivo, a lo mejor sobre todo en contra de los imputados, inculpados. No, de ninguna forma está obligado a responder las preguntas del Ministerio Público, tiene un derecho a garantizar su debido proceso al no autoincriminarse y el no contestar las preguntas, ¿no? Incluso tenemos temas en nuestro país, ejemplos muy importantes como ha pasado al norte y al sur del país y en todas partes, pero sobre todo con el tema de Florence Cassette me parece que queda muy claro el tema de que se puede generar un efecto corruptor, lo que en el sistema anglosajón entendemos como la teoría del fruto del árbol envenenado, pues en México se puede generar un efecto corruptor y regularmente se han generado efectos corruptores en nuestro país a raíz de que obliga el Ministerio Público a declarar a los imputados. Es tal el caso también de los 43 desaparecidos, donde el tribunal colegiado de Tamaulipas decide poner en libertad a los probables responsables de ese delito, toda vez que fueron violentados en sus derechos fundamentales al exigirles que confesaran qué había pasado con los estudiantes. Entonces, el tribunal al resolver esta parte dice definitivamente va en libertad e incluso se pide que se reponga el procedimiento. ¿Por qué? Porque esta violación a derechos fundamentales de no hacerles saber que tenían derecho a guardar esa información hasta que no estuvieran en presencia de un abogado defensor, como lo marca la ley, y que entonces en presencia de su abogado defensor sí tendrían la posibilidad de manifestar lo que ellos quisieran, pero no obligados en ningún momento, pues ante esta situación, en el caso concreto que pongo, se repone el procedimiento porque la principal prueba, por llamarle prueba de forma genérica, que fue esta confesión de los probables, ¿sabes? Pues investigaciones o las demás medios de prueba que se generan quedan sin ninguno a través de la nulidad, como lo marca la ley. Entonces, la respuesta concreta es no están obligados en ningún momento, más bien la ley le permite al imputado poder declarar lo que a su derecho convenga en cualquier momento que él decida del procedimiento. Sí, de hecho, abonando un poquito, si me permites, digo, en la práctica nosotros hemos tenido la oportunidad de igual estar en juicio, pero a veces nos aventuramos como estrategia a pasar al estrado a nuestro representado y decirle que va a hacer una declaración y que no va a contestar preguntas del Ministerio Público, el fiscal, solamente preguntas de su defensa. Entonces, esa parte también nosotros lo hacemos y a lo mejor va a ser a través de pregunta y respuesta o de forma de relatar los hechos, ¿no? Entonces, digo, también podría abonar ahí, si me permites un poquito, lo que nos ha tocado hacer en la práctica y no está obligado, obviamente, a contestar ninguna pregunta del Ministerio Público, ¿no? Si seguimos aquí,
bueno, nos mandan saludos, comenta aquí el maestro Mariano García Luna, los registros de investigación no deben ser proporcionados si el imputado hasta el momento en que se encuentre ante el órgano jurisdiccional, pero los fiscales temen a que ante esta negativa a proporcionar los registros físicos de la carpeta, aquí viene la continuación, les promuevan juicio de amparo, ¿no? A ver, Rogelio, si me puedes repetir la pregunta, por favor. ¿Es pregunta o es comentario? Es un comentario. Los registros de investigación no deben ser proporcionados al imputado hasta el momento en que se encuentre ante el órgano jurisdiccional, pero los fiscales temen a que ante esta negativa a proporcionar los registros físicos de la carpeta, les promuevan un juicio de amparo. Bueno, pues sí, me parece que en efecto los ministerios públicos, los fiscales se reservan esa investigación para ganar tiempo, como decía, sobre todo es para eso, y para no dejar que se prepare de forma adecuada la defensa con tiempo, con una temporalidad prudente. Esto parece ser estrategia, ¿no? Una mala estrategia porque está violentando inclusive principios del propio sistema acusatorio, pero claro que pues también temen que pudieran generarles ahí un amparo. Realmente no en todas las fiscalías de los estados hay consecuencias graves ante eso, pero sí hay algunas instituciones que van tomando ahí como puntuaciones para las malas ejecuciones o las malas prácticas de los fiscales, y es importante para ellos, ¿no? Definitivamente. Ok, aquí Francisco Vega, si bien es cierto que todo abogado debe estudiar de manera permanente, también es cierto que el gremio deberíamos de compartir experiencias reales, como lo es esta charla, ya que no todos se encuentran en la ley latina. Me queda clarísimo, ya lo platicamos, no igual, qué ofertas, ¿no? ¿Qué tips, qué recomendaciones, este tipo de charlas, para eso son, para poder dar luz al respecto de lo que es la praxis, de cuál es la óptica que tienes tú, estando del otro lado, que te toca, pues, meterte en temas muy específicos, ¿no? Sí, claro, definitivamente es muy diferente estar en el lado de la defensa y estar después de repente en el lado del fiscal, pero a mí me parece que yo tengo la oportunidad de estar en las dos partes y que realmente me gusta mucho las dos partes. Es claro, sin olvidarnos de que hay que ir a estudiar y de que hay que ir a ver los precedentes de la Corte y de los tribunales federales y demás. Pues me parece que es muy importante teniendo como me parece que hay buenas prácticas, no necesidad de hacer malas prácticas cuando sabemos trabajar realmente bien con el derecho, cuando sabemos argumentar, cuando sabemos preparar un buen escrito, cuando sabemos preparar una buena audiencia. Incluso pues a veces hay abogados que he visto que hacen malas prácticas dentro de las audiencias porque no están preparados y no están listos para poder desarrollar desde la argumentación hasta incluso las técnicas de litigación oral o inclusive responder a los planteamientos de la contraparte o las objeciones, en fin. Me parece que lo único que yo podría recomendar desde la academia, porque nunca recomiendo praxis malas, me parece que siempre es como generar ese estudio, generar esa conciencia, trabajar de manera correcta en favor de nuestros representados y de a lo mejor buscar estrategias de cómo trabajar con por ejemplo, en ciertos estados sabemos que los ministerios públicos se manejan de una forma, en la federación se manejan de otra, entre las mismas áreas de la federación se manejan de cierta forma, ya tener como esa inercia. Y creo que definitivamente eso no te lo va a dar más que la práctica, pero cuando un abogado, a mí me parece que un abogado se ve muy completo, y justamente también he compartido en otros foros que me parece que ahora con el sistema de justicia oral nos damos cuenta realmente cuándo los abogados están preparados, cuándo están capacitados, porque se exhiben en las propias audiencias, en las propias salas de oralidad, se exhibe su conocimiento, no solamente la técnica con la que se desarrollan, sino también el conocimiento teórico. Aquí en el sistema acusatorio es donde realmente nos vamos a dar cuenta quién está realmente preparado para hacer las cosas. Y cuando tú ves de contraparte un abogado bueno, que llega con argumentos, que llega con una ley, que llega con ganas de comerse al mundo, ahí te das cuenta que no hay necesidad de ser chicanero, que no hay necesidad de hacer malas prácticas para poder llevar a cabo un buen ejercicio de la abogacía, ¿no? Me quedo con eso. No, muy atinado tu comentario y tomado de la mejor manera también en lo personal. Y continuando con las preguntas, nos hace nuevamente una pregunta el maestro Mariano García Luna. Frente a los actos negativos de la investigación,
siempre generaría el derecho a solicitar una audiencia de control o directamente al juicio de amparo bajo la doctrina de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción 10 o décima en su párrafo primero. Pues no hay ninguna limitación, no tenemos que agotar ningún procedimiento o no tenemos que agotar ninguna instancia dentro de nuestro propio procedimiento ante esa negativa, ¿no? El Código Nacional no te exige eso y puedes ir directamente al amparo. Yo lo comentaba, por ejemplo, en una experiencia que tuve hace varios años en el Estado de México, donde el Ministerio Público no me quiso dar acceso a la carpeta de investigación, y no solamente a eso, sino que no me permitió ni siquiera hablar con mi defenso, que estaba detenido, y yo quise ir ante un juez de control a verificar esta situación, porque pues yo tengo entendido, teóricamente, por lo menos así nos lo exige inclusive la ley, que el juez de control es el que tiene que garantizar desde el inicio de la investigación los derechos fundamentales. Para eso se creó, esa es la finalidad del juez de control, y tendríamos que ir y tendría que, a mi consideración, el juez acceder a esa petición de la defensa. Sin embargo, pues no siempre los jueces de controles están en esa disposición, y sobre todo me parece que va a ser un trabajo loable el hecho de ir ante un órgano de amparo y que la cuestión se solucione de inmediato, porque estamos en presencia de una violación a un derecho fundamental. Fuera a lo mejor otra situación, alguna técnica de investigación mal realizada, algún acto de investigación, pero estamos frente a una violación a un derecho fundamental y podemos ir en todo momento directamente al juicio de amparo y que se nos resuelva de mejor forma esa situación. Ok, correcto, Memo. Pues mira, otra, Alejandro Goba. ¿Cómo se puede hacer valer lo establecido en un tratado internacional en el nuevo sistema de justicia penal? Interesante, ya lo platicamos, pero a ver si pudieras ahí darnos luz al respecto. Sí, pues mira, finalmente es un tema de argumentación. Se me viene a la mente a lo mejor voy a poner rápidamente un ejemplo, espero no tardarme mucho, pero imaginemos que tienen a Juan Pérez cerca de unas vías porque iba en el tren para ir al norte y resulta que Juan Pérez es un indocumentado, ¿no? Y entonces una autoridad del municipio donde está le facilita un documento falso y le dice, ¿sabes qué? Pues cómprate mejor tu boleto de avión con este documento falso, te vas al norte del país y ya de ahí es más fácil brincar, porque si te vas en todo el tren, que le conocen como la bestia a lo largo del país, pues seguramente en el transcurso del trayecto los maras te pueden matar, ¿no? Entonces se convence, Juan Pérez acepta el documento falso, lo elaboran entre los dos, ahí le ayuda a la autoridad municipal, por poner un ejemplo, y entonces va al aeropuerto, compra su boleto, pero cuando está a punto de ingresar a la sala de espera, el policía federal que está ahí recibiendo, bueno, inspeccionando a las personas que van a volar, se da cuenta de que el documento que le está mostrando es un documento con sospecha de falsedad, ¿no? Entonces le hace alguna serie de preguntas como una técnica de investigación y entonces se da cuenta que en efecto es un indocumentado, incluso Juan Pérez lo acepta y entonces lo detiene. Para esto les voy a decir que es hermosa la forma en cómo detuvieron a Juan Pérez. Lo llevan ante el Ministerio Público, el Ministerio Público también lo hace de manera maravillosa, no hay ninguna pues situación contra el procedimiento. Lo ponen a disposición de un juez de control por el uso de documentos falsos. Vamos ante la vinculación a proceso, el Ministerio Público da su argumentación, contestando un poco lo que dices, ¿no? El Ministerio Público, basándose en el Código Nacional, da su argumentación correcta para vincularlo a proceso, e incluso el defensor casi que le aplaude, ¿no? Por irnos a la exageración. Y dice el defensor, bueno, su señoría, no obstante que en efecto el Ministerio Público ha hecho una excelente argumentación de vinculación a proceso y tiene razón, o sea, los hechos tal cual los comenta sucedieron y así pasó con mi defenso, pero es importante que usted como órgano jurisdiccional haga un control de convencionalidad en favor de mi defenso y entonces lo deje en libertad lo más inmediatamente posible. Bueno, ahí el órgano jurisdiccional como una autoridad que el primero constitucional le obliga a respetar los derechos fundamentales y hacerle valer esos derechos a su favor, tanto constitucionales como convencionales, pues tendría que responder de oficio, pero sabemos que es un abanico muy grande, como lo decía hace rato, esa puerta de los derechos fundamentales y entonces le dice, muy bien, defensor, quiero que me argumente un poco más, que me haga la tarea. Dice, bueno, pues hay un protocolo internacional contra el tráfico de migrantes en donde establece que cuando un migrante
utiliza o realiza o genera un documento falso para trasladarse de una parte del país a otra parte del país con fines de migración, pues no se le puede llevar a un juicio penal. Entonces el juez dice, ah, caray, pues ese protocolo no lo conocía, como seguramente no lo conocen muchos de los que estamos en esta audiencia, y dice, en efecto, ¿qué crees que dice el juez de control? Pues dame 2 horas para irme a estudiar, ¿no? Damos un receso de 2 horas, se van al receso, regresan y dice, en efecto, dice el juez, ya fui a corroborar que el protocolo, que ese instrumento internacional sea materialmente y formalmente obligatorio y vinculante para el Estado mexicano, y en efecto el protocolo, que ya lo fui a estudiar, dice que no podemos generar un procedimiento penal en contra de una persona que utilice los documentos falsos. En estricto sentido, el argumento de la defensa tendría que ser, su señoría, con base en el artículo 1 constitucional, en donde dice que todas las autoridades están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales, no solamente los que están en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, yo le pido, ante esa exigencia, que usted como autoridad genere un control de convencionalidad en favor de mi representado, toda vez que en lo particular el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes establece en su artículo 5, en relación con el artículo 6, que no se le puede llevar a cabo un procedimiento penal en contra de un migrante cuando utilice documentos falsos. Y es por ello que en esta parte de la vinculación a proceso pido que se deje en inmediata libertad a mi representado. Entonces, por hacer un argumento muy rápido, pero para ejemplificar de cómo se puede utilizar un argumento con un criterio de constitucionalidad y un criterio de convencionalidad en favor del representado, y utilizando un instrumento internacional y que el órgano jurisdiccional en cualquier momento tendría que dejar en libertad. Como lo dijimos en la charla también, puede ser que sea muy difícil porque a lo mejor el juez de control no se quiere echar esa responsabilidad y dice, es que chin, si lo dejo ir, puedo tener yo consecuencias, ¿no? Entonces, ni el Ministerio Público en sede del Ministerio Público puede que no deje ir a Juan Pérez, porque le va a dar miedo utilizar un instrumento internacional, aun cuando está obligado por el 1 constitucional, ni el juez de control es posible que lo deje ir, pero si vamos a una autoridad de amparo, la autoridad de amparo no tiene de otra. O sea, ellos sí están obligados a conocer de los criterios de constitucionalidad y convencionalidad y tendrían que utilizar este instrumento internacional para dejar en inmediata libertad a Juan Pérez. Entonces, bueno, ya pusimos un ejemplo y esta sería la respuesta muy rápida. Pues mira, la verdad es que el final está interesante, ¿no? Porque no debería de ser así. O sea, si se supone que este sistema es para despresurizar los asuntos y no elevarlo, ¿no? Al superior jerárquico para que te resuelva, oye, el órgano jurisdiccional no pida, pide un receso, porque muchas veces sabemos que también entran ya a ver una película que según ellos no han visto y que pues tras bambalinas también ya se las cuentan. Entonces, el sorprendido somos nosotros porque sabemos que la defensa es técnica, pero también el órgano jurisdiccional lo tiene que ser, ¿no? Y también lo hemos hecho ver y se retrotraen y dicen, abogado, cordura, por favor, ¿no? Porque exigen de este lado, pero también que ellos sepan que el órgano jurisdiccional también tiene que ser técnico, por algo están ahí, ¿no? Esa es mi opinión. Y espero que Alejandro Goba haya tomado nota de lo que dijiste, porque me parece interesante, y sí, muchos seguramente no sabíamos de ese protocolo, interesante. Y continuamos. La abogada Fernanda Cureño nos pregunta, en el caso donde el imputado no se le dé acceso oportuno a la carpeta de investigación, ¿podría tomarse como una violación a los derechos fundamentales suficientes para dar un sobreseimiento a la causa penal? No, me parece que no. Me parece que ahí lo único que se podría hacer es garantizar, ¿no? Independientemente de que no se te haya dado acceso a la investigación penal, no por eso ya no existe el delito, ya se acabó todo y nos vamos todos a la casa. Me parece que no, me parece que ahí son cuestiones que sí se pueden subsanar, porque incluso en esa temporalidad se le puede dar el tiempo necesario a la defensa para que pueda acceder a los registros de investigación. Supongamos que ya viene la orden desde una autoridad de amparo, obliga al Ministerio Público a que entregue los registros de investigación y entonces hay todo el tiempo del mundo para la defensa para poder realizar ese ejercicio de defensa adecuado y pues no tendría como consecuencia ir hasta allá, hasta un sobreseimiento o incluso una reposición de procedimiento dependiendo de la etapa donde nos encontráramos, ¿no? Sí, todo versa sobre lo mismo, ¿no? O sea, el tema de la reposición también obliga al tema de ser técnicos, ¿no? Como lo marca este sistema. Rich Vergara, ¿se recomienda atacar un dictamen pericial en la carpeta o es preferible esperar hasta llegar al órgano jurisdiccional? Digo, no es materia, pero bueno,
podrías Bueno, darnos? es un poco fuera de nuestra materia esa pregunta, pero me parece que ya es una cuestión de estrategia, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales indudablemente nos dice que en cualquier momento, bueno, en caso de que, por ejemplo, hubiera que pedir a lo mejor alguna nulidad por ilicitud en esta parte del dictamen pericial, por los instrumentos que se hayan valorado, no sé, se me ocurre, pues ya será cuestión de estrategia en qué momento lo quieres echar para abajo si se tratara de una nulidad. Pero, por ejemplo, pues si fuera una pericial que no tiene por qué enmarcarse de nulidad o ilicitud, pues me parece que ya esa estrategia inclusive presentar otro perito que pueda hacer, que pueda generar esa contradicción, incluso si nos vamos al juicio oral, un perito que nos pueda permitir incluso generar una cuestión de refutación ya en la audiencia de juicio oral, ¿no? Qué interesante todo este tema, Guillermo. La verdad es que nos da para mucho a mí cuando me toca platicar contigo, que no es muy seguido porque estás muy ocupado. De verdad, agradezco el tiempo que le has dedicado, tanto a estar aquí con nosotros como a la ponencia. De verdad que espero no sea la primera y última vez en la que nos puedas compartir un poco, ¿no?, de lo mucho que has adquirido, y que sean muchas veces más, ¿no? Verte por aquí, en este espacio que sabes que es tuyo, y de todos los que gusten acercarse. Este espacio de la Comisión Nacional de Compliance AC lo que busca es integrar a estudiantes, a servidores públicos, a docentes, a profesionistas del derecho de todas sus ramas que estén interesados en aportar. Porque lo decía alguien en los comentarios, ¿no? No basta con la doctrina, no basta con la práctica. Sirven mucho este tipo de charlas, y este espacio para eso está. O sea, no está cerrado a solamente amigos, ¿no?, sino también a cualquier persona que busque. El correo enseguida se los compartimos para que nos escriban y nos sugieran algún tema en particular, o si alguien gusta participar en el Comité de Derecho Penal Económico, que es el que yo estoy coordinando. Todos son bienvenidos. Y pues, Guillermo, nuevamente, darte las gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Guanajuato, donde sé que te encuentras ahorita por el confinamiento, y espero que cuando andes por acá nos podamos ver y darnos con debida distancia un fraternal abrazo, saludo. Muchas gracias, Rogelio. Yo te agradezco mucho la invitación. Realmente ha sido una dinámica muy interesante. Hay muchas preguntas y creo que estos foros al final nos retroalimentan y nos hacen crecer, ¿no? Entonces, ojalá que se puedan seguir generando. Te felicito por estos espacios que abres para el público en general y para los juristas, y que son una construcción de nuestro sistema muy importante, indudablemente. Sabes que tienes mi afecto, ya varios años de conocernos, mi admiración total por el trabajo que haces. No sé cómo le haces para andar de abajo para arriba en todo el país haciendo todo lo que haces, pero es admirable y creo que eso fortalece tu carrera como jurista y siempre va a ser admirable para mí. Y pues toda mi estima, un abrazo muy fuerte, pronto nos vemos y un saludo a todo tu auditorio. Gracias por escucharme y espero haberlos confundido de manera correcta, que esa era la intención. Confundirlos para que se vayan inmediatamente a estudiar. Sí, derechito. No, créeme que es bien recibido, de verdad, los comentarios. Y pues bueno, ya para despedirnos, solamente hacerles una invitación, igual a ti, Memo, el próximo 29 de julio a las 18 horas va a estar acompañándonos un juez de control y oralidad del estado de Durango, el doctor Manuel Valadez Díaz, quien va a presentar en este espacio su libro titulado Manual para el enjuiciamiento penal de la empresa en México. Es un tema bien interesante, que también en su momento me gustaría armar un panel, Memo, contigo, para saber cuál es tu óptica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y de verdad, ojalá pudieran asistir. El registro es a través del correo electrónico que enseguida nos van a poner para que puedan mandarnos su registro. Y de verdad que, Memo, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Mañana tenemos Six de Compliance a las 6 de la tarde con Jorge Tavares de Blockchain y Fintech. Tiene un invitado, es un espacio más relajado, pero también está la invitación para que cuando guste estar ahí con nosotros, está abierta la invitación. Muchas gracias a todos por vernos, escucharnos. Nos estamos viendo. Abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias.